¿Quién es superior, William Shakespeare o Miguel de Cervantes? Depende a qué les digas, a qué quieras decir con superior. Miguel de Cervantes es un pésimo poeta, por ejemplo, ¿no? Y William Shakespeare escribe en verso todo. Los poemas de Cervantes son lamentables, son lamentables. Es terrible decirlo. Pero yo creo que incluso dentro del siglo de oro tenemos mejores creadores que Cervantes, pero Cervantes tiene una obra que es importante. Lo demás de Cervantes no lo es tanto. En cambio, Shakespeare tiene una amplísima obra de cosas que todas tienen un valor. Yo soy un enamorado concretamente de Hamlet y de Ricardo III, digo, de Macbeth y de Ricardo III. De Mucho ruido para pocas nueces, Much Ado About Nothing. Pero sobre todo de Macbeth y de Ricardo III. Son obras que entran en todos los aspectos más raros y complicados de la humanidad. En ese sentido, yo no me atrevería a decir cuál es superior, pero depende qué baremos uses. Si ves influencia a nivel de su idioma, la influencia de Shakespeare en su idioma es mucho mayor que la influencia de Cervantes en el español, porque Cervantes tiene una sola obra que hay que leer, que es maravillosa, que yo la recomiendo cada vez que puedo, que yo la he leído muchas veces, debo haber leído 6 o 7 veces, El Quijote, pero que no es la influencia de Shakespeare en el inglés. Si es por número de obras, pues nuevamente gana Shakespeare. Si es por calidad de obras, cada quien decide. No pediría yo nada.